Cuando el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas y sombrías sombras sobre los fríos muros de piedra del monasterio de Santa Ambrosia, un antiguo secreto comenzaba a despertar. Esos muros habían sido testigos de siglos de oraciones susurradas, confesiones solemnes y pecados demasiado oscuros para ser pronunciados en voz alta. Para el mundo exterior, las monjas que vivían allí eran el epítome de la pureza, dedicadas por completo a Dios. Pero la verdad estaba enterrada en lo más profundo del corazón del monasterio, oculta tras puertas cerradas, sellada por votos que no eran de castidad, sino de silencio. María Luisa no era como las demás monjas. Caminaba por los pasillos tenuemente iluminados, con un aire de autoridad que hacía temblar a quienes se cruzaban en su camino. Su belleza era innegable, un marcado contraste con la modestia predicada dentro de aquellos muros sagrados. Ojos verdes penetrantes, rizos oscuros que se escapaban de su velo y una sonrisa que podía derretir el hielo o esconder el filo más afilado. No siempre había sido la abadesa, pero su ascenso al poder fue rápido, casi demasiado rápido. Susurros flotaban por los fríos corredores, rumores de manipulación, seducción y secretos intercambiados en la oscuridad de la noche. Las demás hermanas hablaban en voz baja, temiendo que los propios muros de piedra pudieran llevar sus voces directamente a los oídos de María Luisa. Durante el día, el monasterio era un ejemplo de disciplina. Las monjas seguían horarios estrictos, oración al amanecer, trabajo físico por la mañana, sesiones de estudio por la tarde y vísperas nocturnas que resonaban con himnos inquietantes. Pero eran las noches las que contaban una historia diferente. Cuando las velas se apagaban y el silencio envolvía el monasterio como una segunda piel, los deseos prohibidos encontraban su voz. Detrás de puertas cerradas, bajo el tenue resplandor de la luz de las velas, los votos se rompían, no con palabras, sino con caricias. Miradas robadas y corazones latiendo en contra de reglas grabadas en piedra. Y no era solo entre las monjas. Al otro lado del estrecho patio se encontraba el monasterio masculino, su presencia un recordatorio constante de lo prohibido. Sin embargo, la tentación prosperaba en la cercanía. Las monjas y los monjes compartían más que oraciones. Compartían secretos, pasiones y promesas silenciosas intercambiadas a través de miradas fugaces durante las misas matutinas. María Luisa había perfeccionado el arte de la discreción. Sabía cómo controlar, cómo manipular. Enseñó a las monjas más jóvenes que la vela no era solo una fuente de luz, sino una señal, un llamado silencioso para encuentros prohibidos. Una vela encendida junto a la ventana después del toque de queda era una invitación, un faro en la oscuridad. El mensaje era simple: ven. Una de las monjas más jóvenes, Isabela, fue atrapada en esta red de secretos. Había llegado a Santa Ambrosia siendo apenas una niña, demasiado joven para entender el peso de los votos que se le obligaba a tomar. Su familia, avergonzada por su negativa a casarse con un hombre mayor, la había dejado en las puertas del monasterio sin mirar atrás. Pero Isabela tenía un corazón que se negaba a ser enjaulado. Su espíritu ardía más brillante que las velas que adornaban la capilla. Fue durante un servicio vespertino cuando lo vio por primera vez el hermano Tomás. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella por un breve momento, pero eso fue suficiente. Suficiente para encender algo prohibido. Suficiente para comenzar el desmoronamiento. La vela apareció en su ventana una semana después. Lo que siguió fue una serie de encuentros secretos, momentos robados bajo la capilla, pasajes ocultos que la propia María Luisa había utilizado mucho antes de que Isabela llegara. Pero el amor, sin importar cuán cuidadosamente se oculte, deja rastros. Las miradas se prolongan demasiado. Las sonrisas aparecen donde no deberían existir. Y en un lugar como Santa Ambrosia, donde el pecado era tanto condenado como codiciado, esos rastros no pasaban desapercibidos. María Luisa lo sabía, ella siempre lo sabía, pero en lugar de castigarla, le ofreció a Isabela algo inesperado: protección, a cambio de lealtad. María Luisa no solo toleraba lo prohibido, lo orquestaba.
El monasterio no era solo una casa de Dios, era su reino, y todos dentro de sus muros jugaban un papel en su retorcida corte. Durante años, Santa Ambrosia prosperó bajo la fachada de la santidad, mientras que debajo de la superficie se pudría con secretos. Los romances entre monjas y monjes no eran la excepción, eran la norma. La influencia de María Luisa era absoluta. Incluso cuando los rumores de escándalo llegaban a oídos de las autoridades eclesiásticas, se encontraban con muros, literal y metafóricamente, demasiado gruesos para ser penetrados. Pero los secretos tienen una forma de desvelarse, especialmente cuando el amor está involucrado. Isabela y Tomás no pudieron mantener su aventura oculta para siempre. Un error, una vela olvidada ardiendo demasiado tiempo, y la frágil ilusión se hizo añicos. Una monja mayor los descubrió juntos, y la noticia se esparció como un reguero de pólvora. Pero no fueron los amantes quienes enfrentaron el castigo más severo. María Luisa no podía permitir que su imperio se desmoronara. Necesitaba controlar la narrativa. Así que se volvió contra Isabela, acusándola de seducción, de corromper la santidad del monasterio. Tomás desapareció poco después. Algunos decían que fue enviado a un monasterio lejano. Otros susurraban destinos más oscuros. Nadie lo sabía con certeza. Isabela quedó sola para enfrentar la ira. Lo llamaban purificación, un castigo disfrazado de redención. Encerrada, privada de luz, su espíritu debía romperse. Pero nunca confesó, nunca traicionó a Tomás, incluso cuando las paredes se cerraban, incluso cuando su nombre fue borrado de todos los registros, su existencia eliminada como una mancha en el tejido sagrado. Años después, cuando el monasterio finalmente cayó bajo investigación, sus muros incapaces de contener los crecientes escándalos, la historia de Isabela resurgió. Cartas ocultas, encontradas detrás de piedras sueltas en su antigua celda, lo contaban todo. No solo sobre ella, sino sobre María Luisa, las señales de las velas, los encuentros prohibidos y la parte más oscura del monasterio. María Luisa fue arrestada, junto con varios otros. El juicio fue rápido, pero dejó ecos que perduraron mucho después de que se leyeran los veredictos. Incluso la Iglesia no pudo negar la podredumbre que se gestaba detrás de los muros sagrados de Santa Ambrosia. Pero el destino de Isabela siguió siendo un misterio. Algunos creían que murió en aquella celda fría y oscura. Otros afirmaban que escapó, dejando solo susurros e historias. ¿Qué crees que le pasó? ¿Fue una víctima, una villana, o simplemente una mujer atrapada por reglas que nunca eligió? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale me gusta. Suscríbete para más relatos que revelan las verdades ocultas detrás de las fachadas sagradas. Y no olvides compartir este video, porque algunos secretos merecen ser escuchados. El juicio de María Luisa no se llevó a cabo dentro de los muros sagrados de Santa Ambrosia. No. La Iglesia prefirió distanciarse del escándalo tanto como fuera posible. La sala del tribunal era fría, estéril, despojada de cualquier ornamentación religiosa, una elección deliberada para recordarle a todos que esto no era un asunto de fe, sino de ley. María Luisa se sentó en el centro, su hábito una sombra de lo que alguna vez fue. Su rostro, aunque envejecido, conservaba esa belleza innegable que había hechizado a muchos dentro de Santa Ambrosia. Pero sus ojos estaban vacíos, de un verde tan penetrante que parecía cortar el aire de la sala, desafiando a cualquiera a sostenerle la mirada. No sentía vergüenza, ni siquiera miedo. Los cargos eran extensos: abuso de poder, manipulación, encubrimiento de relaciones prohibidas, y el más condenatorio de todos, la desaparición del hermano Tomás. Pero bajo la jerga legal, había una corriente subterránea de algo más oscuro. La Iglesia no solo quería justicia, querían borrarla, limpiar la mancha que había dejado en su historia sagrada. Uno tras otro, los testigos fueron llamados, exmonjas, monjes, incluso gente del pueblo que había escuchado susurros sobre el lado oscuro del monasterio. Pero el testimonio que sacudió la sala del tribunal no vino de alguien que había vivido dentro de los muros de Santa Ambrosia, vino de Isabela. Nadie sabía que estaba viva.
Su aparición fue como si un fantasma saliera de las sombras del pasado. Había cambiado. Su rostro, antes juvenil, marcado por años de sufrimiento, pero sus ojos ardían con una furia silenciosa que no necesitaba explicación. Habló con claridad, su voz firme a pesar del peso de sus palabras. Lo contó todo: los encuentros prohibidos, la manipulación, las señales de las velas que servían como invitaciones silenciosas al pecado. No escatimó en detalles, pintando a María Luisa no solo como una pecadora, sino como una maestra titiritera que manejaba los hilos de toda una institución sagrada. Pero la revelación más impactante no fue sobre los crímenes de María Luisa, fue sobre la complicidad de la Iglesia. Isabela afirmó que los altos mandos de la Iglesia sabían. Habían recibido cartas, advertencias, incluso testimonios directos de otras monjas. Pero no hicieron nada. Enterraron la verdad bajo capas de burocracia y piedad, más preocupados por proteger su imagen que las almas bajo su cuidado. La sala del tribunal estalló. El juez golpeó su mazo, exigiendo silencio, pero el daño ya estaba hecho. María Luisa sonrió, una pequeña y satisfecha curva en sus labios. Siempre había sabido que no era la única culpable. Solo era el chivo expiatorio más conveniente. Cuando se dictó el veredicto, fue rápido. Culpable de todos los cargos. María Luisa fue condenada a cadena perpetua en confinamiento, despojada de su título, su rango e incluso de su nombre. Pero mientras la llevaban esposada y sin inclinar la cabeza, se giró hacia la sala del tribunal, su voz clara y fría. No se puede encerrar lo que nunca ha sido libre. El juicio terminó, pero los ecos de la caída de Santa Ambrosia se extendieron mucho más allá de esos muros. El monasterio fue abandonado poco después, dejado a la podredumbre como los secretos que alguna vez contuvo. La naturaleza reclamó lo que la fe había construido. Enredaderas trepando por las piedras agrietadas, el techo de la capilla colapsando bajo el peso del tiempo y el olvido. Pero para algunos, la historia no terminó allí. Exploradores urbanos, buscadores de emociones fuertes y teóricos de la conspiración, se sintieron atraídos por las ruinas, cada uno con la esperanza de descubrir una parte de la oscura historia del monasterio. Algunos afirmaban escuchar susurros en los pasillos vacíos, voces recitando oraciones distorsionadas en algo impío. Otros juraban haber visto figuras en las ventanas, sombras de monjas muertas hace mucho tiempo, sus rostros ocultos tras velos que ya no simbolizaban pureza. Entre los exploradores estaba Elena, una periodista obsesionada con descubrir verdades ocultas por el tiempo. Había seguido de cerca el juicio de María Luisa, fascinada no solo por los crímenes, sino por las preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con el hermano Tomás? ¿Cómo sobrevivió Isabela cuando todos creían que estaba muerta? Elena llegó a Santa Ambrosia, armada solo con una linterna, una cámara y una curiosidad inquebrantable. El monasterio era aún más inquietante en persona. El aire se sentía pesado, cargado con el peso de la historia. Vidrieras rotas cubrían el suelo, proyectando arcoíris fragmentados sobre la decadencia, un cruel recordatorio de una belleza perdida. Avanzó por los pasillos derrumbados, documentando todo. Los restos del altar de la capilla, ahora nada más que madera astillada y polvo. Las celdas donde alguna vez durmieron las monjas, con camas oxidadas y paredes grabadas con palabras desvanecidas por el tiempo. Pero fue en el sótano donde Elena encontró algo inesperado. Una habitación oculta, sellada detrás de un muro de ladrillos derrumbado. Se abrió paso por la estrecha abertura, su linterna parpadeando como si protestara por la intrusión. Dentro, el aire era más frío. Intacto durante décadas, había restos de velas, ya consumidas, y en la pared del fondo, un símbolo grabado en la piedra, una simple llama, una vela. El corazón de Elena se aceleró. Esta no era una habitación ordinaria, era un lugar de encuentro, un santuario para secretos. En una esquina, debajo de un montón de escombros, lo encontró, un pequeño diario de cuero, quebradizo por la edad pero intacto. El nombre grabado en la portada le heló la sangre. Isabela. Lo abrió con cuidado, las páginas llenas de una caligrafía que se volvía más temblorosa a medida que avanzaba.
Isabela había documentado todo: la manipulación, el amor prohibido, las traiciones. Pero no era solo una confesión, era una revelación. El hermano Tomás no había sido enviado lejos, había sido asesinado por María Luisa, no por celos, sino por control. Tomás quería exponer la verdad, liberarse de las cadenas del secreto. María Luisa no podía permitirlo. Su muerte fue presentada como una huida, su cuerpo oculto en algún lugar dentro de los muros del monasterio. Las manos de Elena temblaban al pasar la última página. Allí, escrito con tinta desvanecida, estaban las últimas palabras de Isabela. Si estás leyendo esto, la verdad te ha encontrado. No dejes que muera de nuevo. Elena sabía que no podía guardarse esto para sí. Documentó todo, preparando la historia para compartirla con el mundo, una historia enterrada durante siglos, ahora resucitada. Pero cuando se giró para irse, su linterna parpadeó una vez más, proyectando sombras que no deberían estar allí. Un susurro resonó en el pasillo vacío. No se puede encerrar lo que nunca ha sido libre. ¿Era la voz de María Luisa? ¿O era algo más? ¿Qué crees tú? ¿Fue solo el eco de la historia o algo más oscuro aún permanece? Comparte tus teorías en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale me gusta. Suscríbete para más relatos inquietantes y no olvides compartir este video. Porque algunos secretos son demasiado oscuros para permanecer ocultos. Elena dejó Santa Ambrosia con el diario apretado entre sus manos, su corazón latiendo con fuerza, no solo por el miedo, sino por la emoción. Había descubierto algo monumental, una historia enterrada bajo décadas de polvo y negación. Pero los ecos de ese lugar parecían seguirla, susurrando en los rincones de su mente, mucho después de haber dejado atrás sus muros derrumbados. De regreso en su pequeño apartamento, Elena repasó el diario de Isabela, leyendo cada palabra hasta que se le nubló la vista. No podía sacudirse la sensación de que no estaba sola. El crujido de las tablas del suelo en plena noche, el parpadeo de las luces sin explicación. Al principio, lo atribuyó al agotamiento, pero en el fondo sabía la verdad. El diario no solo contenía recuerdos, contenía algo más. Elena decidió publicar sus hallazgos, sabiendo que la historia sacudiría los cimientos de todo lo que la gente creía sobre Santa Ambrosia. Tituló el artículo La vela que nunca se apagó, la verdadera historia de Santa Ambrosia. Se volvió viral casi de inmediato, desatando una tormenta de controversia. Algunos la elogiaron por descubrir la verdad, mientras que otros la acusaron de blasfemia, de manchar el legado de la Iglesia. Pero no fueron solo correos de odio y comentarios enfurecidos lo que recibió. Personas que habían visitado Santa Ambrosia comenzaron a compartir sus propias experiencias. Historias inquietantemente similares a las de Elena. Avistamientos de figuras sombrías, con hábitos de monjas, velas encendiéndose solas en pasillos abandonados y sueños llenos de una mujer con un hábito de monja y penetrantes ojos verdes. Algunos incluso afirmaban haber visto a la propia María Luisa, sus ojos brillando tenuemente en la oscuridad. Un mensaje destacó entre los demás. Era de un hombre llamado Gabriel, un historiador especializado en artefactos religiosos. Su mensaje fue breve pero urgente. Sé lo que encontraste. No estás a salvo. Reúnete conmigo. La curiosidad de Elena superó su miedo. Se encontraron en una pequeña cafetería alejada de las calles concurridas, un lugar donde los secretos susurrados parecían encajar. Gabriel era mayor, su rostro marcado con el tipo de estrés que solo proviene de saber demasiado. No es solo un diario, dijo sin rodeos. Es una llave. Elena frunció el ceño. ¿Una llave para qué? Gabriel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Para el resto de la historia. La influencia de María Luisa no terminó con su arresto. Hay más secretos. Cámaras ocultas, artefactos, cosas que la Iglesia haría cualquier cosa por mantener enterradas. Sacó un mapa antiguo, sus bordes deshilachados, la tinta desvanecida pero aún legible. Era un plano del monasterio de Santa Ambrosia, pero no la versión que Elena había visto. Este mostraba pasadizos ocultos y habitaciones que no había explorado. Hay una habitación que nunca se encontró, continuó Gabriel. La llamaban la cámara del pecado. Sea lo que haya allí,
Es la razón por la que la gente todavía siente su presencia. A pesar del miedo que la devoraba por dentro, Elena sabía que tenía que regresar. Armados con el mapa, las advertencias de Gabriel y una cámara para documentar todo, regresaron a Santa Ambrosia. El monasterio estaba aún más deteriorado, sus muros desmoronados, reclamados por la naturaleza y el olvido. Sin embargo, bajo la podredumbre y la ruina, la oscuridad seguía latiendo como un corazón. Elena y Gabriel navegaron por los pasillos derrumbados, sus linternas proyectando largas y temblorosas sombras. El aire se volvió más frío a medida que descendían a las profundidades del monasterio, siguiendo los retorcidos caminos del mapa, hasta que llegaron a una pared que no coincidía del todo con las demás. Gabriel golpeó la piedra con el mango de su linterna. Un sonido hueco resonó. Encontraron un ladrillo suelto, luego otro, hasta que un pequeño pasaje se reveló. Un túnel lo suficientemente ancho como para arrastrarse. El aire dentro era sofocante, espeso con polvo y algo más. Algo metálico, como sangre vieja. Al final del túnel, emergieron en la cámara del pecado. La habitación era pequeña, sus paredes cubiertas de símbolos que no pertenecían a un monasterio. Símbolos de rituales paganos, marcas oscuras entrelazadas con restos de iconografía católica. En el centro de la habitación había un altar, no uno destinado a la adoración, sino al sacrificio. Y sobre el altar, una vela. No estaba encendida, pero la habitación parecía bañada en un resplandor antinatural. Las manos de Elena temblaban mientras se acercaba. Había inscripciones alrededor de la base de la vela, palabras en latín, Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad, pero esta no era una luz destinada a guiar. La voz de Gabriel era apenas un susurro. No solo rompían votos, realizaban rituales. El aliento de Elena se detuvo. Todo tenía sentido ahora. El control de María Luisa, los susurros, la presencia persistente. No solo manipulaba a las personas, había tocado algo más oscuro, algo que se negaba a morir incluso después de que su cuerpo se convirtiera en polvo. Gabriel extendió la mano para tocar la vela, pero Elena le sujetó el brazo. No lo hagas, demasiado tarde. En el momento en que sus dedos rozaron la cera fría, la habitación tembló. La vela se encendió, aunque nadie había encendido una llama. Las paredes parecieron cerrarse, las sombras creciendo más gruesas, más oscuras, hasta que dejaron de ser solo sombras. Eran figuras, decenas de ellas. Monjas con ojos vacíos, rostros retorcidos en gritos silenciosos, sus hábitos manchados de sangre que goteaba en el suelo, aunque sus heridas tuvieran siglos de antigüedad. Y en el centro, de pie sobre el altar, estaba María Luisa. Sus ojos brillaban con un verde antinatural, su sonrisa amplia y conocedora. «Me encontraste», susurró, aunque sus labios nunca se movieron. Elena y Gabriel retrocedieron, pero la puerta por la que habían entrado había desaparecido, reemplazada por piedra sólida. La luz de la vela creció, proyectando reflejos grotescos en las paredes. Las figuras comenzaron a moverse, acercándose lentamente, sus bocas abriéndose al unísono para cantar palabras que helaron el alma de Elena. Se dio cuenta entonces de que la vela no era una llave, era una trampa. El grito de Gabriel resonó mientras las sombras lo consumían, su cuerpo colapsando en polvo antes de siquiera tocar el suelo. Elena luchó contra la fuerza que la arrastraba, su mente corriendo. Recordó las palabras finales de Isabela en el diario: «No dejes que muera de nuevo». Con cada onza de fuerza, se lanzó hacia la vela, derribándola del altar. La vela golpeó el suelo y se hizo añicos, no como cera, sino como vidrio. La luz desapareció, las sombras se retiraron, y por un breve, agonizante momento, hubo silencio. Elena despertó afuera del monasterio, las ruinas elevándose detrás de ella como una cicatriz contra el cielo. No recordaba cómo había escapado. El mapa había desaparecido. Gabriel también. Todo lo que quedaba era el diario. Pero ahora, la última página era diferente. Un nuevo mensaje, escrito con tinta fresca. «No se puede encerrar lo que nunca ha sido libre», firmado por María Luisa. ¿Ha terminado la historia de Elena o apenas ha comenzado? ¿Qué crees que pasó dentro de Santa Ambrosia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale me gusta
Suscríbete para más relatos que borran la línea entre la historia y el horror, y no olvides compartir este video, porque algunos secretos nunca terminan. Elena no podía deshacerse de la sensación de que algo la había seguido fuera de Santa Ambrosia. No importaba cuán lejos viajara o cuán ocupada se mantuviera, la sombra de ese monasterio maldito se aferraba a ella como una segunda piel. El diario seguía con ella, sus páginas ahora manchadas con tinta fresca, la firma de María Luisa burlándose de ella, un recordatorio escalofriante de que algunos espíritus no se desvanecen con el tiempo. Por la noche, los sueños de Elena estaban plagados de visiones. Veía a María Luisa de pie al pie de su cama, sus ojos verdes brillantes, perforando la oscuridad. Susurros llenaban sus oídos, suaves al principio, luego más fuertes, más insistentes. No podía entender las palabras, pero el tono era siempre el mismo, una orden, un llamado. Elena se estaba desmoronando. Sus amigos notaron el cambio. Se volvió distante, paranoica, sobresaltándose por sombras que nadie más podía ver. No les contó sobre Santa Ambrosia, sobre la vela o la desaparición de Gabriel. No la creerían. Al diablo, ni siquiera ella misma lo creía del todo. Pero la negación tiene sus límites. Una noche, mientras estaba sola en su apartamento, revisando las fotos que había tomado dentro de Santa Ambrosia, algo llamó su atención. En la esquina de una imagen, una que estaba segura de haber tomado cuando estaba sola, se veía una figura. Una mujer con hábito de monja, el rostro cubierto por las sombras, con unos ojos verdes brillantes. María Luisa. Elena cerró su computadora de golpe, su corazón latiendo desbocado. Tenía que regresar. Tenía que terminar con esto, fuera lo que fuera. Empacó a la ligera, solo una linterna, el diario y una vieja cruz de hierro que había encontrado entre las pertenencias de Gabriel. No creía en los objetos sagrados, pero la desesperación convierte a los escépticos en creyentes. El monasterio estaba aún más desolado ahora, sus muros derrumbados, tomados por las enredaderas y la decadencia. Sin embargo, en el momento en que Elena cruzó el umbral, lo sintió. El mismo peso opresivo que había sentido antes, como si el edificio mismo respirara. Observándola, navegó por los pasillos familiares, guiada por la memoria y el pavor. La puerta de la cámara del pecado había desaparecido, sellada como si nunca hubiera existido. Pero Elena sabía mejor. Encontró la entrada oculta, se abrió paso entre los escombros y descendió a la oscuridad. La habitación estaba exactamente como la había dejado, salvo por un detalle. La vela estaba de nuevo entera, reposando sobre el altar, su llama parpadeando suavemente, a pesar de la ausencia de viento o luz. María Luisa la estaba esperando. Se encontraba junto al altar, su forma sólida pero etérea, como una sombra hecha carne. Sus ojos se clavaron en los de Elena, y por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Entonces, María Luisa sonrió. «¡Has regresado!», susurró. Su voz una melodía impregnada de veneno. Elena apretó con más fuerza la cruz de hierro. «No te tengo miedo». La risa de María Luisa resonó en la cámara, un sonido demasiado hueco para ser humano. «El miedo no es la moneda con la que negocio, niña, es la devoción». La mente de Elena corría a 1000 por hora. Había leído lo suficiente, visto lo suficiente, para saber que esto no era solo un simple fantasma, era algo más antiguo, más oscuro, una fuerza ancestral que había usado a María Luisa como su recipiente. La vela no era un mero artefacto, era un ancla, un vínculo que mantenía a la entidad atada a este mundo. «No puedes matarme», susurró María Luisa, acercándose más. «No soy una mujer, soy lo que queda cuando la fe se retuerce, cuando la devoción se convierte en obsesión». Elena luchó contra el impulso de huir. Recordó las palabras de Isabela. «No dejes que muera de nuevo». Isabela lo había sabido. Había intentado detenerlo y falló. Pero Elena no fallaría. Se lanzó hacia adelante, levantando la cruz de hierro, apuntando directamente a la vela. La expresión de María Luisa cambió de diversión a furia. Sombras surgieron de su forma, tentáculos de oscuridad que se extendieron, derribando a Elena al suelo. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, pero no soltó la cruz. Se arrastró,
centímetro a centímetro, hacia el altar, mientras la forma sombría de María Luisa flotaba sobre ella, gritando palabras en un idioma que Elena no comprendía. Con un último esfuerzo, Elena clavó la cruz en la vela. El efecto fue inmediato. Una luz cegadora estalló desde la vela, ahogando la oscuridad. El grito de María Luisa no era humano, un sonido que reverberó en los huesos de Elena. Las sombras retrocedieron, arrastrándose de nuevo hacia la vela, chillando, arañando, hasta que no quedó nada más que silencio. Elena yacía en el frío suelo de piedra, jadeando por aire. La vela había desaparecido, reducida a cenizas. Las sombras también se habían ido. María Luisa había desaparecido, pero la victoria se sentía vacía. Elena regresó a la superficie, dejando atrás las ruinas de Santa Ambrosia por última vez. O eso pensaba. De vuelta en su apartamento, encontró algo esperándola. Una sola vela reposando sobre su mesa de cocina, sin encender. Y debajo, una nota. No se puede encerrar lo que nunca ha sido libre. Sus manos temblaban al recoger la nota, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Se dio cuenta entonces de que no había destruido la maldición, la había liberado. ¿Qué crees tú? ¿Era María Luisa solo un recipiente para algo más oscuro? ¿La maldición se ha ido realmente o simplemente ha encontrado un nuevo huésped? Comparte tus teorías en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale me gusta. Suscríbete para más relatos escalofriantes y no olvides compartir este video, porque algunas historias nunca terminan. Simplemente esperan. Elena miraba fijamente la vela sobre su mesa de cocina, su respiración entrecortada, el corazón golpeando con fuerza dentro de su pecho. La nota debajo, no se puede encerrar lo que nunca ha sido libre, parecía más que un simple mensaje. Era una advertencia, o quizás una declaración. Había enfrentado la oscuridad en Santa Ambrosia, luchado contra sombras y visto cómo el espíritu retorcido de María Luisa se desintegraba en la nada. Pero ahora, en la comodidad familiar de su propio apartamento, el miedo era diferente, más agudo, porque el mal ya no estaba confinado a antiguos muros de piedra. Estaba aquí. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en la tenue luz de su pequeño apartamento, la vela intacta, su presencia un recordatorio silencioso de que la pesadilla aún no había terminado. Las horas pasaron, llenas de crujidos, susurros que parecían emanar de las paredes y sombras que no pertenecían a ningún objeto real. Se dijo a sí misma que era paranoia, que solo estaba exhausta, pero en el fondo sabía la verdad. La maldición no había sido destruida, había sido liberada. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Personas que conocía, vecinos, colegas, incluso extraños, comenzaron a comportarse de forma inusual. Una vecina, normalmente amigable y conversadora, se quedó de pie frente a la puerta de Elena durante horas, inmóvil, mirando al vacío. Cuando Elena finalmente se armó de valor para abrir la puerta, la mujer sonrió, con la mirada vacía, y susurró: «La luz brilla en la oscuridad». Luego se alejó como si nada hubiera pasado. La bandeja de entrada de Elena se llenó de correos electrónicos de personas que habían leído su artículo viral. Hablaban de ver figuras en la oscuridad, velas encendiéndose solas sin explicación y sueños llenos de una mujer con hábito de monja y ojos verdes penetrantes. Ya no era solo su problema. Lo que había estado contenido en Santa Ambrosia ahora se estaba extendiendo, como un virus que infectaba mentes, vidas y almas. No podía ignorarlo, tenía que encontrar respuestas. Elena contactó al único hombre que pensó podría entender, un tal Padre Miguel, un sacerdote apartado de la iglesia, conocido por sus estudios controvertidos sobre prácticas ocultas dentro de la historia eclesiástica. Se encontraron en una capilla antigua en las afueras de la ciudad, un lugar abandonado donde los ecos de oraciones olvidadas parecían haberse desvanecido en el polvo. Padre Miguel no era lo que ella esperaba, de rostro endurecido por años de lucha contra demonios, tanto literales como figurativos. Sus ojos reflejaban el peso de alguien que había visto demasiado y sobrevivido para contarlo. «Te lo llevaste contigo», dijo después de que Elena le contara todo, su voz grave y sombría.
María Luisa no era el origen de la oscuridad, solo era un recipiente. La vela, los rituales, el monasterio, todo formaba parte de algo más antiguo, algo que la Iglesia ha tratado de suprimir durante siglos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Entonces qué es? Miguel dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Un fragmento de una fuerza ancestral. Algo que se alimenta de la devoción, la obsesión y el miedo a lo prohibido. Por eso prosperó en Santa Ambrosia. Y ahora ha encontrado la libertad a través de ti. Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No literalmente, pero algo dentro de ella se quebró. Las noches sin dormir, los susurros, la oscuridad creciente. No era solo un acoso, era una posesión. Pero Elena no estaba dispuesta a rendirse. Si me quiere, dijo con determinación, entonces lo enfrentaré. Miguel le advirtió de los riesgos. El ritual sería peligroso. Podría consumirla por completo. Pero Elena ya había tomado su decisión. Regresaron a Santa Ambrosia por última vez. El monasterio ya no era más que un esqueleto, los muros frágiles, el techo derrumbado. Sin embargo, la oscuridad persistía, enredada entre las ruinas, latiendo como un corazón corrupto. Bajaron hasta la cámara del pecado, ahora expuesta a los elementos, el altar reducido a escombros, pero el aire aún cargado con una presencia invisible. Miguel comenzó el ritual, cantando en un idioma que Elena no reconocía, su voz firme e inquebrantable. Elena se paró en el centro, sosteniendo la vela maldita entre sus manos. Estaba encendida, aunque nunca la había prendido. Las sombras respondieron de inmediato. Se arrastraron desde las grietas, tomando forma, rostros distorsionados por gritos eternos, cuerpos retorcidos por siglos de tormento. Y en su núcleo emergió María Luisa. Sus ojos brillaban con un verde antinatural, su sonrisa torcida y llena de malevolencia. «Has vuelto», susurró, su voz como un veneno dulce. Elena apretó la vela con más fuerza. La entidad no quería matarla, quería poseerla. La sala tembló mientras las sombras se acercaban, susurrando promesas de poder, libertad, inmortalidad. Era tentador, tan fácil rendirse, pero Elena no era como María Luisa, no se doblegaría. Con un grito de desafío, arrojó la vela al suelo, aplastándola con la cruz de hierro. La luz estalló, cegadora, abrazando la oscuridad. María Luisa chilló, su forma desintegrándose en polvo, las sombras arrastradas hacia la nada, luchando por aferrarse, hasta que no quedó nada más que un silencio ensordecedor. Elena se desplomó en el suelo, jadeando, la vista borrosa. Cuando despertó, era de día. El monasterio había desaparecido, reducido a cenizas. Miguel también se había ido. Nunca supo si había sobrevivido, pero la vela ya no estaba. Y por primera vez en meses, no había susurros. Elena volvió a su vida, aunque nada volvió a ser igual. La historia de Santa Ambrosia se desvaneció de la memoria pública, reemplazada por nuevos escándalos y miedos. Pero para Elena, el pasado siempre estuvo allí, acechando en los rincones de su mente. Años después, en el aniversario de aquella última noche, recibió un paquete, sin remitente. Dentro había una sola vela, sin encender, y una nota. No se puede encerrar lo que nunca ha sido libre. ¿Crees que la oscuridad ha desaparecido de verdad? ¿O simplemente ha encontrado otra forma de regresar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale me gusta. Suscríbete para más relatos escalofriantes y no olvides compartir este video, porque algunas historias nunca terminan, simplemente esperan.